Pueden sentarse. En Jesucristo, puerto de paz, hayan las almas paz en el corazón. Hoy en este día, el Evangelio de este día nos va a hablar de las tormentas en la vida. De las tormentas que todo ser humano pasa, pero que a muchos, como a los apóstoles, los agarra desprevenidos y el miedo controla sus vidas. Hoy en este pasaje bíblico, el Señor Jesús expone la debilidad de cada uno de nosotros, empezando por los apóstoles. Al sentirse en ese miedo físico por esa tormenta en medio del lago o el mar y sobre esa barca, se sintieron llenos de miedo. El mar representa el mundo. La barca representa la vida que nosotros estamos viviendo. Y cuando vienen las tormentas y nos agarran desprevenidos, no sabemos a quién acudir. Y no sabemos a quién acudir porque no conocemos realmente a Dios. Porque si nosotros conociéramos a Dios y conociéramos realmente al Señor Jesucristo, ninguna tormenta nos tomaría por asalto, y mucho menos nos llenaría de miedo. Porque solo cuando se tiene una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo, por difícil que sea la tormenta, Él nos fortalece. Él se hace presente. Por eso, en su ignorancia, los apóstoles, al verse en esa tormenta, van y despiertan abruptamente al Señor Jesús y le dicen: ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Para empezar, su reacción era porque no sabían que estaban acompañados por Dios mismo, que el propio Dios de la vida estaba con ellos. Y muchos de nosotros así estamos en esta vida. Ponemos nuestra confianza en imágenes, en cosas, en el dinero, en el carro del año. Pero nuestra confianza no está en Dios. Y cuando vienen las tormentas, nos atrevemos a reclamarle a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no aceptas que vivir en esta vida terrenal que representa ese barco, nadie está exento de pasar por una tormenta? La diferencia que se pasa en una tormenta es cuando se está acompañado por la fe. Porque cuando se está acompañado por la fe, entonces nosotros tenemos a quien acudir. Y es a Cristo Jesús. Amén. Dice que los apóstoles, cuando llevan su petición abruptamente, el Dios de la vida, Yahvé poderoso, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, le ordena al mar: cálmate mar, cálmate cáncer, cálmate enfermedad. Porque Él tiene autoridad, porque Él lo creó todo, porque de acuerdo al Evangelio de San Juan, desde el capítulo 1, en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y por medio del verbo Dios hizo todas las cosas. Así que quien hizo todas las cosas se llama Cristo Jesús, y Él nos conoce. Y cuando fuimos creados los seres humanos, en Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. El verbo estaba presente, y el verbo fue partícipe, copartícipe
de nuestra propia creación. Por eso es que nos ama. Por eso es que Él vino a comprarnos con su vida en la cruz del Calvario, porque Él nos creó y Él nos ama. Pero como nosotros en nuestra ceguera no le conocemos, cuando vienen las tormentas, nos apabullamos, nos volvemos cobardes. Pero como dijera Pablo, cuando más débil estoy, es cuando más fuerte puedo ser en Cristo Jesús. Por eso, en este día, en la primera lectura, nos trae el cuadro de Job. Ese Job que también se atrevió a reclamarle al Señor, que también le quiso cuestionar al Dios de la vida. Y por eso el Señor le dice, o nos dice a todos: ¿quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Y muchos de nosotros, cuando le reclamamos a Dios, mostramos nuestra ignorancia, porque no sabemos que el Dios Todopoderoso, Él lo puede todo. Por eso dice aquí en la lectura del día de hoy, ¿te has puesto a pensar lo grande que es la tierra? Lo grande que es el mar, lo grande que son las montañas. ¿Quién las creó? ¿Quién creó el oxígeno? ¿Quién creó todo, incluyendo tu persona? ¿Acaso no fui yo? Dice Yahvé poderoso. Cuando nosotros logramos entender que la propia vida que hoy respiramos es un regalo de Dios, ¿quién dijo amén? Que la propia vida que hoy respiramos es porque Dios lo permitió que hoy estuviera despierto Manuel. Dios permitió que hoy estuviera despierto, porque Él es el dueño de la vida. Él es el dueño de todo. Pero aparte de eso, es lleno de amor y misericordia, porque por nuestra ignorancia nos perdona y nos ama. Pero cuando aprendemos quién es Dios, como dice el salmista hoy en este día en el verso 1, damos gracias a Dios todos los días cuando bajamos el primer pie de la cama. Gracias a Dios que hoy desperté. Señor, sé conmigo para que todo lo que haga sea para honrarte y glorificarte. Ojalá que así llegásemos todos y que reconozcamos que para siempre la misericordia es de Dios. Y que si Dios es misericordioso, nosotros que somos sus hijos debemos imitarlo y llenarnos de misericordia y de perdón hacia todos los demás, pero sobre todo llenar ese corazón de amor. Amén. Mire, en el verso 31 de este día, que den gracias al Señor por su misericordia y las maravillas que hace por sus hijos. Si lo dejo así, no vamos a entender. Estoy seguro que mi papá, don Felipe, aunque salió, él le da gracias a Dios por mi vida. Yo pude no haber estado aquí con ustedes. 3 días de labor de parto de mi madre, ya muerta. Y me sacaron del vientre de mi madre privada. Pero Dios permitió que yo viviera. Y hoy ya casi voy a cumplir el 21 de agosto, 62 años. ¿Qué tan grande es Dios? Que se repite la misma historia en mi vida personal.
Un 6 de enero del año 1985, mi hija mayor agonizaba en la casa de ustedes. Alcanzó a llegar al hospital por misericordia de Dios, porque alguien tuvo compasión y me levantó de la carretera y me habló de Cristo, que si yo conocía a Cristo. Y hoy con pena lo reconozco, que le dije: no lo conozco, solo sé la historia del que crucificaron. Él me dijo que ese Cristo es Dios y que tenía poder, y que iba a orar por mi hija, y oró por ella. Entró al hospital del Imán en Insurgentes y Periférico en la Ciudad de México. A los 30 minutos el doctor sale y me dice: ya no podemos hacer nada por su hija. En ese momento me arrodillé y le grité a Jesucristo. Mi hija sobrevivió. Los doctores no entendían. Clínicamente había muerto. Aseguraban que iba a ser un vegetal, que no iba a caminar y que no iba a hablar. Caminó a los 3 años y la primera palabra que dijo cuando tenía 2 años y medio fue coca, porque su abuelo le daba su coquita chiquita. Hoy mi hija tiene 39 años y me ha dado 2 nietos. ¿Cómo no alabar a Cristo Jesús? En este ministerio sagrado he visto cantidad de gente que ha recibido la misericordia de Dios. Un 22 de junio del año 2010, alguien me llamó desesperado, con lágrimas, que fuera al Parkland, porque su esposa había tenido un varoncito prematuro de 7 meses, conectado a todas las máquinas, y estaba en NICU, cuidados intensivos para bebés. El pronóstico era pobre, no sobreviviría. Por haber sido un siervo y haber trabajado en el Parkland, me permitieron entrar y lo ofrecí en estas manos que había. Y se lo entregué a Cristo Jesús. Y hoy ese joven, ayer cumplió 14 años, hubiera deseado que estuviera hoy aquí. Hace 5 años alguien me llamó que quería una bendición para una nieta, y la misma operación se lo entregué a Cristo Jesús. Y hoy esa niña va a cumplir 5 años. Y puedo seguirme todo el día. La misericordia de Dios es grande, pero nuestra naturaleza humana es rebelde y somos malagradecidos, porque no entendemos que todo lo que tenemos viene de Dios. Así usted podrá tener millones en su cuenta de banco. Yo le aseguro que si mañana Dios se lo lleva, usted no se lleva nada. Pero si usted tiene una relación con Cristo Jesús, pero si usted tiene una obediencia con Cristo Jesús, lo que usted se lleva es la vida eterna, que vale todo, menos lo que nosotros tenemos aquí en esta vida terrenal. Queridos hermanos, por eso Pablo nos dice en su carta a los Corintios
El amor de Cristo se ha apoderado de todos nosotros, y ojalá que así se apoderara de cada uno de nosotros, porque entonces lucharíamos por serle fiel a Cristo Jesús, porque entonces comprenderíamos que Él murió por nosotros y que por lo consiguiente nosotros hemos muerto para el mundo. Y Cristo murió por todos, para que ya no vivan para sí mismos, dice, sino para Él, que murió por nosotros. Por lo tanto, el que está unido a Cristo Jesús es nueva persona. Y ahí es donde tenemos que llegar, a ser nueva persona, independientemente cuál es nuestra edad. Y llegar a ser nueva persona es comprender que todo lo que tenemos, empezando por la vida, viene de Dios. Y que su misericordia de Él es grande. Y que eso nos debe mover para nosotros ser fieles a Cristo Jesús. Y a ser fieles a Cristo Jesús es cuando nos esforzamos día a día para adorarlo en espíritu. Y solo lo podemos llegar a vivir cuando confiamos en Él. Y cuando confiamos en Él, entonces nada ni nadie podrá detenernos. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, y adoramos a Dios con el himno 344. El Señor es mi fuerza.